Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo y hoy un milagro recibiré. Padre, háblanos, bendícenos, edifícanos, Señor, alimentanos con la palabra, ensancha nuestra fe, nuestra esperanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos decimos, puede tomar su lugar dándole la honra y la gloria al Señor. A su nombre es gloria. Cuando nuestra vida está en las manos del Señor, está en muy buenas manos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título Las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador. Para nuestro tiempo, cuando oímos hablar del Señor Jesús, es muy conocido la palabra que Jesús es el Salvador. Pero no todo el tiempo fue así. Hubo una generación que no conocía a Jesús. Desde la creación hasta el tiempo del nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Todas esas generaciones no conocían de Jesús. Habían oído la profecía, y ahorita vamos a entrar en ellas, de que un día vendría un Salvador que salvaría a su pueblo de sus pecados, que vendría el Mesías, el de la promesa, el elegido. Y el pueblo de Israel, generación tras generación, esperaban esa promesa. ¿Por qué dije que desde Adán y Eva? Porque el Señor le dijo a Eva que la serpiente te hizo tropezar. Te hizo tropezar en el tobillo, pero tú le vas a pegar a la serpiente en la cabeza. Ahí el Señor está dando la profecía que de una mujer vendría el Mesías. ¿A su nombre? Ahora, este conocimiento era muy amplio. Un día va a venir el Mesías, el tiempo del Mesías. Isaías decía sobre el Mesías, ahorita lo vamos a leer. Pero cuando llegó el tiempo que Jesús vino a la tierra, como se manifestó como cualquier hombre, la gente no creía. La gente no lo creía. Entonces era muy revelador poder decir, este es el Mesías, este es el Salvador, y creer. La gente decía, pero si es hijo de José y María, el carpintero, mira de la ciudad que viene. O sea, nunca ha venido un gran profeta de esa comunidad. Y ahí estaba el choque en la mente de las personas, en sus corazones, en su espíritu, de que si realmente él era el Mesías. Por los milagros que él hacía, empezaban ellos a medio creer, pero todavía le pedían confirmación. Si tú eres el Mesías, dínoslo de manera abierta y ya déjanos saber. Porque había profecías, palabra que conectaba con él. Abrió los ojos de un ciego de nacimiento, que nunca había mirado. Levantó a uno de los muertos, bien muerto, a Lázaro. Un cojo de nacimiento. Esas eran profecías. No alguien que caminaba, se cayó, se fracturó y otra vez vuelve a caminar. Una bendición, pero que nunca había caminado. Que mamá y papá nunca le enseñaron, nunca pudo dar pasos. Un ciego que nunca había mirado de nacimiento. Un sordo y un mudo de nacimiento. Eran las señales de que este es el Mesías. ¿A su nombre? Y por eso cuando miraban estas señales, le preguntaban, dinos que eres tú, de una manera abierta. Pero él estaba poniendo la semilla del reino. Ahora bien, cuando nosotros compartimos, que es el tema de hoy, compartiendo las buenas nuevas, que Jesús es el Salvador. Eso significa la palabra evangelio, las buenas nuevas para salvación. Según la necesidad que la persona tenga, cuando Jesús viene como su Salvador, por ejemplo, restaura su matrimonio, gloria a Dios. Al mirar el poder sobrenatural de que un matrimonio perdido fue restaurado, cree para salvación por el milagro de la restauración. Esas sanidades, esos milagros nos ayudan a creer en la salvación. ¿Está conmigo? Veamos en Isaías capítulo 9, versículo 6.
Anunciar que Jesús es el Salvador, el Mesías, es el centro, el corazón del Evangelio. Una buena nueva que transforma vidas, ofrece esperanza a toda la humanidad. Aquí en este punto, a la hora de presentar a Jesús, hay muchas dinámicas que los evangélicos, los cristianos hemos presentado. Muchísimas, de todos colores y sabores. Y son testimonios válidos porque traen a las personas a los pies de Cristo. En alguna ocasión había una persona que necesitaba un préstamo. Necesito un préstamo, estoy en deuda. Yo conozco uno que te puede dar ese préstamo, no te preocupes. Y entonces digo, ¿cuándo? ¿Dónde? Le dijo la cita, la hora, el lugar y lo llevó a la iglesia. Cuando llegó ahí, miró el montón de gente y todos esos que también vienen por un préstamo. También vienen por un préstamo. Y ahí estaba atento a todo lo que se estaba ministrando hasta que llegó el momento del llamamiento. Y en ese momento le dijo, ahora es el momento. Presenta tu petición, el préstamo que tú necesitas. Pero ¿cómo? Dijo, ven, yo te acompaño. Y le trajo, se hincó y empezó a presentar. Tú cierra tus ojos y tú di tu petición. Tú presenta tu préstamo. Y él presentó su petición. Y de manera sobrenatural, él obtuvo esa finanza. No en esa noche, no en ese lugar, pero conectó a las aplicaciones que él había metido, se logró su petición. Así ha habido muchísimos ejemplos, muchísimos, que Dios obra a la petición de la persona porque alguien de la fe le invitó. Yo quiero que mi hijo vuelva a casa. Ven a la iglesia y el Señor va a traer a tu hijo a casa. Él lo va a traer. El que le invita con fe, con la palabra, y sucede. Tenemos algunos presos que han intentado aplicar para salir antes del tiempo señalado bajo palabra, en aprobación, y les han negado. Hemos conversado fuera del aire y le digo, tú vas a poder, pero tienes que creer. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. No le oigo, al que cree, todo le es posible. Mi trabajo, ¿cuál es? Creer. Y vuelven a aplicar. Y de manera maravillosa, ya salieron. Ahora, otros dicen, bueno, es que yo lo he intentado, yo ya apliqué. Sí, pero tienes que creer. Dicho de otra manera, tienes que en el mundo espiritual ver lo que vas a obtener. Verlo, creerlo, decir, yo lo voy a tener, porque yo le creo a Dios. Padre, pongo esto delante de ti, esta es mi petición, y porque crees, obra Dios de manera sobrenatural a la fe que le tienes a Él, a la fe que le tienes a la promesa, a la palabra, a su nombre. Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesús el prometido, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo en ese versículo tenemos un combo profundo de enseñanza. Déjeme que caminemos juntos en la palabra. Primero, está hablando de un niño que es nacido de una mujer. Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Cordero de Dios. Ahora, las características de este niño: admirable, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios tiene muchos nombres y cada uno de sus nombres está conectado con las características de Dios. Esa es la teología. Cada nombre está conectado con una de sus características. Entonces, Él es admirable, Él es consejero. Fíjate todo lo que tenemos. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Padre eterno. Piense conmigo por un momento. Padre eterno. Eterno es alguien que no tiene principio y no tiene fin. Él es Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué me tengo que estar preocupando, desesperando? Señor, pongo mi causa delante de ti. Tú eres mi paz.
Y cuando recibes la paz de Jesucristo, te digo, no la pierdas y no la negocies con nadie. No vendas tu paz, no vendas tu alma por cualquier cosa. Tu paz es lo más importante que tú puedes tener. ¿A su nombre? Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido que enviaría un Salvador. En esta profecía se nos presenta a Jesús, no solo como un niño, sino como príncipe de paz y Dios fuerte. Su llegada fue la culminación de las promesas divinas. Está en la historia. Antes de este calendario en el que estamos hoy, que se conoce como el calendario gregoriano, existían otros calendarios. Israel tiene su propio calendario. El calendario de Israel está llegando hacia el 6000, más de 5000 y más. Cuando leemos libros de historia, si vamos a leer el tiempo de Babilonia, por ejemplo, nos da unos años antes de Cristo. Cuando empezamos a leer la historia de la iglesia primitiva, después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces había otros calendarios antes del que estamos hoy. Más o menos la tierra bíblicamente tiene alrededor de 6000 años de que fue creada, más o menos. Algo interesante sobre los estudios científicos que hablan de animales que tienen millones de años. Fue un descubrimiento de un carbón para poder medir ese tiempo. Y estaba leyendo un artículo recién que hablaban de la estafa de ese carbón. Entonces, y esos millones de años que dijeron que cómo midieron ese tiempo. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña a nosotros, aquí mismo está el compendio de estos 6000 años de historia. Es muy interesante. Solamente para hablar del antes y después de Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es el Señor Jesús? Pues Él marca el hito de la historia, un antes y un después. ¿A su nombre? Número 2, la misión de Jesús. ¿Cuál es su misión? Hijo nos es nacido, nos es dado, y Él es el Padre eterno. Ahora, ¿cuál es la misión? Diga conmigo, la misión. Algo muy interesante aquí. Para ser felices es importante encontrar nuestra misión. Hoy en día, motivadores dicen, haz lo que te gusta hacer. Da. Eso es lo que dice la Biblia desde hace muchísimos años. La Biblia dice que nos dio dones. En Efesios dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos fuimos diseñados por Dios para ciertas funciones. Y lo podemos hacer con la mano en la cintura, sin problemas. Sin problemas. Madrugar sin problemas. Ir a la radio sin problemas. Predicar sin problemas. Estudiar, enseñar sin problemas. Porque son dones que Dios da. El punto es que a veces estamos haciendo las cosas que no son nuestros dones. Ahora, dentro de los dones que hacemos, lo que hacemos disfrutándolo y sin dificultad es probado. Sí es probado. Es probado por la barrera del tiempo. ¿Vas a permanecer o vas a soltar? ¿A su nombre? Todos seremos probados por la barrera del tiempo. Todo es probado por el tiempo. ¿A su nombre? Muy bien. La misión de Jesús, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue a la casa de Lázaro, Marta, María, comía con ellos. ¿Cómo me gusta leer eso? Porque habla de la comida. Visitaba, convivía con ellos, pero dentro de ese convivio había una palabra. Aún se autoinvitaba. Zaqueo, baja de ese árbol, hoy es necesario que voy a tu casa. Preparen la carne asada, el mole, el pozole. Voy para la casa. Ahí voy. ¿Por qué? Porque el alimento, el visitar, conecta con las familias, con las personas, para dejar la semilla del evangelio. Cuando te reúnas, un cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, cuando te reúnas, es bueno, está bien si hay comida, pero acuérdate,
que Jesús debe ser el centro de cada reunión. No nomás comas, agarra la toallita, te limpia, ya me voy, ya comí, ya me voy. Y la palabra, eres cristiano, tienes la luz de Jesús, eres poseído por el Dios eterno. Comparte la palabra a su nombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay toda una enseñanza que hemos estudiado sobre la estrategia de Jesús. ¿En qué consiste? Un detalle bien importante: hacía contacto con la persona y suplía su necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma, él la sanó. El ciego Bartimeo lo sanó. Él sanaba, suplía la necesidad de la persona y posteriormente se quedaba la palabra del reino de salvación. A su nombre. Entonces, si invitas a alguien, le dices: ven a la iglesia, vamos a orar por tu necesidad. No solo la necesidad, es que reciba la petición de su corazón y decirle: entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿No es maravilloso? Te ha sanado, ha restaurado tu matrimonio, ha bendecido tus hijos, ha bendecido tu finanza. ¿No es maravilloso? Sí. Pues Él quiere estar contigo en salvación y por la eternidad. Entrego mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador. A su nombre. En eso consiste el modelo de Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos muchas dinámicas de hacer evangelismo: visitar en el hogar, tomar un tecito, un cafecito, un champurrado, un tamal, dar una palabra. Algunos se nortean, se pierden. No, pues es que dijo que no iba a estar la de la casa. Y la de la casa no es el centro, es Jesús el Señor. Hay otros lugares que venden café, que venden, y vámonos a la hamburguesa. Y aquí en Salinas empezamos en donde venden hamburguesas. Y después en un ven, adentro de un ven, ahí se juntaban 3 hermanas, una persona en necesidad y orando por la persona. Entonces, el lugar no es el problema. Perdemos el norte, la idea. Tenemos actividades, reuniones diferentes, y a veces nos norteamos. No me siento a gusto yendo a esa actividad o ese lugar. Es que Jesús va a ser predicado ahí. Jesús debe ser predicado ahí. A su nombre. ¿Está conmigo? Denle el aplauso al Señor. Entonces, la visión de Jesús era clara. Y repaso otra vez esto, retomo el pensamiento del don. Cuando tú sabes cuál es tu asignación, porque Dios te la dio y estás conectado con esa asignación, vives plenamente, vives a plenitud. Vives a plenitud. Te doy unos ejemplos. Hay meseros que a la hora de atender y de servir están parados a un lado de ti y parecen invisibles. No te molesta, no te estorba, y apenas el café va a la mitad y te pone un poquito más café para que esté calientito. No le pides la crema, él ya la trae. No le pides que retire un plato, él se lo lleva. Sabe lo que tiene que hacer. Digo yo, está en su centro. Está en su centro. Sabe lo que tiene que hacer. Esos viven felices. Por lo menos he conocido 2 que me han dejado impresionados. Uno de ellos no agarró libreta y no agarró pluma, ni nada. Y por lo menos éramos un 10, 12. Una mesa. ¿Qué va a querer usted? Y esto y esto. Y nomás lo repetía una vez. Él lo repetía y luego el que sigue, y todos. Ok, muy bien. Mi hija le dijo: no se te va a olvidar. No, si quieres, repaso. Y es más, lo voy a hacer al revés. Empecé aquí, terminé acá y voy a ir de reversa. Está bien. Usted pidió así, 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 esto y esto y esto y esto y esto. A todos. Yo me quedé, wow. Tiene un cerebro desarrollado está en su centro. Hay personas que limpian ventanas y casi chocas con ellas, las dejan limpiecitas. Pero hay quienes no están en su centro. Tengo que trabajar. No vayas si no quieres. Si no quieres, no vayas. Tengo que madrugar. No. Entonces, llevando esto al terreno espiritual, Dios te ha dado un talento y Dios te ha dado un llamado. Toma nota de esto. Dios te va a pedir cuentas. Dios te llamó con un talento, una asignación, y en un lugar te dijo: aquí, y esta es tu asignación.
A mí me mandan un mensaje, me dicen, pastor, mire, no voy a poder ir. No, está bien. Pastor, yo no puedo hacer aquello. Está bien. Pastor, voy a cancelar aquello. Está bien. Oiga, ¿usted no se preocupa? No, yo ¿por qué me voy a preocupar? Tú le vas a entregar cuentas a Dios. Yo le voy a decir, Señor, solo puso excusas. Dijo que no podía. Si yo ya sé al leer el texto que es una excusa, si yo no soy Dios, pero solo al leerlo ya sé que no quiere hacerlo. ¿Cuánto más Dios? Dice que antes de que venga la palabra a nuestra boca, Dios ya lo sabe. Pero yo estoy claro que mi trabajo es prepararlos, enseñarlos, decirles el cómo, de parte, todo lo que yo sé, compartirlo. Ya si no lo hace, ya no es conmigo, Señor. Yo ya cumplí, yo ya le dije. Dile que está a un lado y te hablan. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba en su centro. Él estaba en su tema. La misión de Jesús era clara. No vino a condenar. Tome nota de esto. Él no vino a condenar. Vino a buscar y salvar los que estaban perdidos en sus pecados. Hay una serie que he dado sobre el amor de Dios en la radio. Y alguien me escribe y me... Pastor, usted nomás habla del amor y habla nomás de... ¿Y cuál es el problema? Hable de la condenación, hable del... O sea, si no es salva la persona, será condenada. Si lucho con la palabra para que sea salva, no va a ser condenada. Es lo mismo que estamos hablando de la condenación. Es que usted no habla del fin del mundo, la profecía. ¿Cuándo se va a terminar el mundo? Y le digo, ¿y yo qué sé cuándo se va a terminar? ¿Tú lo sabes? No, pero un más o menos. Tú me preguntaste cuándo se va a terminar. Y la Biblia dice, el día y la hora nadie sabe, solo el Hijo del Hombre. Nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué vamos a estar asustando a la gente? Ahora, te digo, desde mi talento, de lo que yo sé, si la persona está preparada y Cristo viene hoy, se va con Cristo. Si la persona está preparada y Cristo viene la próxima semana, se va con Cristo. Si la persona está preparada y en la noche está dormida, se va con Cristo. Y le doy este ejemplo. Si hay una joven que está embarazada, su matrimonio, su primer bebé, primeriza creo que le llaman, y perdió la cuenta de si ya son 8 meses o son 9 meses. Ya perdí la cuenta. ¿Acaso porque perdió la cuenta no van a nacer? ¿Acaso porque perdió la cuenta ya no van a nacer? Llegado el tiempo, van a nacer el bebé. Entonces, si tú eres salvo cuando Cristo venga, está bien. Si viene hoy o viene mañana, lo que la Biblia dice es que estemos preparados. ¿A su nombre? Estar en el centro de lo que el Señor te llama a hacer. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Si eres de la oración, el ayuno, la lectura, la enseñanza, comparte donde Dios te puso. Hay personas que yo escucho que quieren hablar de temas que no los conocen, no los saben desglosar y se enredan solos. ¿Qué fue lo que dije? Y yo qué sé, si usted lo estaba diciendo. Si usted no sabe, ¿cómo yo lo voy a saber? Entonces, tenemos que hacer lo que nos toca. Otro ejemplo, una ama de casa, a la hora de cocinar, yo me sorprendo. Abre el refrigerador y con los elementos que tiene ahí, se hace una buena comida. Porque sabe lo que tiene que hacer. ¿A su nombre? Tiene esas características, está en su centro. Pero el que no sabe, si yo quiero hacer un caldo de res, yo me hago ensucio toda la cocina para un caldo de res. Y le digo a mi esposa, ¿y qué sigue? No, la verdura va al último, en el último hervor. Ah, ok, está bien. ¿Y ya está? No, espérate. ¿Ya mero? No, es que yo no estoy en mi centro. Pero como ella está en cama ese día, está reposando, está cansada, está enferma, yo tengo que aprender a cocinar. Y ahí estoy batallando, pero no estoy en mi centro, pero hago el intento. ¿Me sigue? Pero yo ya sé que no es lo mío, pero no me muero de hambre. Así medio crudita la papa, pero no la comemos. ¿A su nombre? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La cruz y la redención. Libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos diseñados en 3 cuerpos: espíritu, alma y cuerpo.
Tu mayor belleza es tu espíritu, es tu alma, es tu adentro. Amén. Yo veo algunas jóvenes que se escriben entre ellas: eres bella por dentro y por fuera. Digo, ¿de qué está hablando? ¿Será que está en la escritura que dice espíritu, alma y cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestra esencia, lo que somos, no es por fuera, es por dentro. ¿Quieres conocer a una persona? Escúchale. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que tú dices, ¿y qué le vio a ese feo? No, pues es que lo miró por dentro. Es tan amable, tan atento, tan... ¿Aló? ¿Me sigue? ¿Habrá algunas hermanas que digan amén? ¿Está bien? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer nos lleva a la salvación. Una oración, recibe a Jesús como tu Salvador, hace un cambio en la vida de la persona. La cruz es el símbolo supremo del amor de Dios. Contra todo pronóstico, el apóstol Pablo fue perseguido por la cruz. Fue perseguido por la cruz. Porque él predicaba que en la cruz, el que murió en esa cruz es nuestro Señor y Salvador. Fue perseguido por eso. El mensaje de la cruz. Si él fue perseguido, nosotros también. Nos van a decir de cosas, no se preocupe. Siga adelante. La resurrección, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesús es el triunfo sobre la muerte y el pecado. Para levantar a un cuerpo, se necesita un poder poderoso. Para levantarse a sí mismo, solamente Dios. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted se preocupa mucho por la muerte, tiene problemas para vivir. Cuando ya no se preocupa por la muerte, vive bien, vive en su centro. ¿Cuántos han estado conmigo en algún servicio fúnebre? Levante su mano. Muy pocos. Yo les invito que al próximo que haya, vayan para que escuchen lo que voy a compartir ahí. Hay una enseñanza maravillosa, porque dice la palabra: mejor es estar en la casa del enlutado que en el día de fiesta. En la fiesta siempre... Saludos y bendiciones, soy el pastor Ábrego de Iglesia de Reino. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y edificado. Por lo tanto, quiero invitarte a uno de nuestros servicios domingos y jueves. Domingos 10 de la mañana, los jueves a las 7. Estamos ubicados en el corazón de Salinas, en el 61 al norte de la Summer Road. Salinas, California, 93905. También puedes seguirnos en Facebook, en Iglesia de Reino. Aquí hay un lugar para ti. Bendiciones.